Buenos días, pueblo de México. Hoy es 30 de enero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. No que no, Ricardo Salinas Pliego ya dio el primer pago de los 32,000 millones de pesos que le debe al SAT. La banca mexicana promete duplicar inversiones. Solo Claudia Sheinbaum puede salvar el Temec y no se pierdan nuestra entrevista exclusiva con Lauritzel Castillo, presidenta del Senado. No se vayan, comenzamos. Una, dos, tres. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¿No que no? Como dijera el clásico, haya sido como haya sido, el empresario Ricardo Salinas Pliego ya no tuvo dónde esconderse y acordó pagar su deuda por impuestos pendientes al Servicio de Administración Tributaria por 32,132 millones de pesos. ¿Qué digo? Pesotes mexicanos. Hay que recordar que la deuda acumulada por estos tramposos era de 51,000 millones de pesos, pero como aquí se respeta la ley, el SAT permitió que Grupo Salinas accediera a beneficios establecidos en el Código Penal de la Federación y se le realizó una quita de poco más de 19,000 millones de pesos. O sea que hasta chance le dijeron a estos migajeros así, bueno, pues ya, mira, lo que tengas. Ahora sí, que es viernes y cayó la quincena, porque el primer depósito de esta deuda ya fue realizado por los representantes del Grupo Salinas, por un total de 10,000 millones de pesos. Ojos solecitos, porque esa lana ya está en la tesorería de la Federación y el gobierno podrá disponer de ella de manera inmediata para destinarla a programas sociales o alguna otra acción a favor del pueblo. Lo curioso es que los 21,000 millones de pesos restantes de pagar, el señor Electra los cubrirá como tanto le gusta y exprime a millones de mexicanos. Sí, en abonos chiquitos, de 18 parcialidades, pero sin intereses, porque miserable solo hay uno, y es Ricardo Salinas Pliego. Sin duda, ayer fue un día histórico porque una vez más quedó demostrado que en México el poder económico ya no manda sobre el poder político, sino que el verdadero poder está en la voluntad del pueblo y su exigencia de justicia. Porque aquí todos pagamos y de nada sirvieron los 8,000 abogados de Grupo Salinas, sin los corruptos tampoco del poder judicial pasado, que por años fueron sus cómplices y lo salvaron una y otra vez de cumplir sus obligaciones fiscales. Veremos ahora cómo se reconfigura y reestructura el imperio de Salinas Pliego, porque soltar 32,000 millones de pesos, aunque sea en 18 pagos chiquitos, es un golpe brutal para cualquier grupo empresarial. Mire, porque por más que el señor se haya puesto muy optimista y león tras el pago, porque sí, una vez que se confirmó el acuerdo para liquidar la deuda de Salinas Pliego, anunció el inicio de una nueva fase y cambió la foto de su cuenta de X, la imagen de un león bien alterado. Pero de todas formas tuvo que pagar y ni modote. El 29 de enero de 2026 será recordado como un triunfo de la Cuarta Transformación, porque se trató de un capítulo más en el fin de los privilegios, el fin de la impunidad y de los pactos entre cúpulas. Seguiremos de cerca cada uno de los 18 pagos que realice Grupo Salinas al SAT, peso por peso, hasta que su deuda con los mexicanos quede saldada. ¡Sí se pudo! Y ahora me voy a poner más seria. Estoy muy contenta porque, pues, ganó el pueblo de México. Pero me voy a poner más seria y, mire, no se vaya. Tenemos información importante. Pues vamos a hablar de finanzas.
y desde las finanzas públicas y el saneamiento fiscal que está emprendiendo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República. Entre toda la remambaramba de ajustes económicos, combate al fraude fiscal y señales positivas de comercio exterior, el gobierno federal sostuvo esta semana encuentros clave con el sector bancario, mientras nuevos datos oficiales confirman un cierre de año histórico en exportaciones gracias a la fortaleza del peso y un endurecimiento sin precedentes contra las llamadas empresas factureras. Le cuento que nuestra presidenta sostuvo una reunión con representantes de la banca comercial y desarrollo, a quienes pidió acelerar el otorgamiento de crédito, particularmente para las pequeñas y medianas empresas, consideradas el motor del empleo y del crecimiento económico en el país. El encuentro se dio un día después de que Sheinbaum dialogara con la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y con integrantes de la Asociación de Bancos de México. Tras la reunión, la jefa del Ejecutivo explicó que el objetivo es ampliar el acceso al financiamiento sin poner en riesgo la estabilidad del sistema financiero. Señaló que se trabaja para generar más facilidades crediticias que permitan a los negocios de menor tamaño crecer, invertir y consolidarse. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum recordó que el bajo acceso al crédito ha sido una de las limitaciones estructurales de la economía mexicana. Detalló que desde el año pasado se firmó un acuerdo con la banca durante la convención bancaria y que a partir de entonces el crédito de la banca comercial ha aumentado 1 punto porcentual, aunque subrayó que el gobierno busca un avance mayor. Esto fue lo que dijo la doctora Sheinbaum. Hay países en América Latina, Colombia, por ejemplo, que para ciertos préstamos tienen tasas más altas, pero dan más créditos. Entonces, ¿qué es lo que da Colombia o los bancos colombianos que no dan los bancos mexicanos? Pues menores requisitos para poder adquirir los créditos. Entonces, se está buscando que sin poner en riesgo al sistema financiero, evidentemente, pues se faciliten los créditos, sobre todo para la pequeña y mediana empresa. Además, adelantó que Nacional Financiera reforzará acciones para impulsar el financiamiento productivo, mientras la Secretaría de Hacienda continúa el diálogo con los banqueros, quienes, dijo, han mostrado disposición para avanzar en esta agenda. Al inicio del sexenio, recordó, el crédito representaba alrededor del 25% del Producto Interno Bruto. La meta planteada es alcanzar el 30% y la instrucción ahora es acelerar el ritmo para ese crecimiento que se refleje antes del cierre de la administración. La banca, que en conjunto es el sector con mayor capital invertido en México, informó a la presidenta que plantea duplicar sus inversiones, que hoy superan los 1.5 billones de pesos, para acercarse a los 3 billones hacia 2030. En la reunión participaron directivos de 8 grupos financieros con mayor presencia en el país, así como el presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, y funcionarios federales. Ahí se refrendó el compromiso de impulsar inversiones y ampliar el crédito, pero también se plantearon peticiones al gobierno federal. Entre ellas, la banca solicitó preservar la relación comercial con Estados Unidos en el proceso de revisión del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, garantizar certeza jurídica y avanzar en la formalización del empleo, factores que consideran clave para reducir riesgos y fomentar la inversión. Mientras tanto, en el frente extremo, la economía mexicana cerró 2025 con cifras históricas en el comercio exterior. De acuerdo con datos del INEGI, las exportaciones crecieron 7.83% anual, su mayor avance en 3 años. Este desempeño permitió que por primera vez en 5 años la balanza comercial registrara un superávit, luego de que el crecimiento de las exportaciones superó al de las importaciones, que aumentaron 4.69% en el mismo periodo. Incluso cuando el año pasado el peso mexicano se apreció 13.8% anual, las exportaciones totales de México alcanzaron un récord de 664,000 millones de dólares en 2025. ¿Y por qué dijimos incluso? Porque de acuerdo con el comportamiento del mercado de divisas, una moneda fuerte encarece los bienes exportados en términos de la divisa del comprador, lo que reduce la competitividad. Oigan,
Esto es importante, solecitos, pues por primera vez en México, en mucho tiempo, vendió más de lo que compró. En cifras totales, nuestro país exportó en 2025 más de 663 mil millones de dólares, el mayor monto del que se tenga registro, e importó una cantidad ligeramente menor, lo que dio como resultado un superávit comercial de 362 millones de dólares. En paralelo, el Servicio de Administración Tributaria reportó un aumento sin precedentes en la detección de empresas y personas dedicadas a la evasión y elusión fiscal mediante facturación falsa, los factureros. En 2025, el SAT identificó a más de 1,100 contribuyentes involucrados en estas prácticas, un incremento de 424% respecto al año anterior. Recordemos que el Gobierno de México quiere por fin instaurar un orden y buenas prácticas en la recaudación fiscal, de forma pareja y justa. Por más que escuchen por ahí que hay una persecución política contra un tipejo de apellido Salinas Pliego, no lo crean. Se trata de pura y dura aplicación de la ley. Aunque le duela a los grandes evasores, se está haciendo justicia. Pero volvamos. La autoridad fiscal ha reiterado que la estrategia para aumentar la recaudación se basa en combatir el fraude, sin la necesidad de crear nuevos impuestos. Entre enero y septiembre de 2025 se detectó un daño al erario por más de 5,600 millones de pesos a través de esquemas de operación simuladas. De acuerdo con la Procuraduría Fiscal de la Federación, entre 2022 y 2025 se presentaron casi 60 denuncias por un monto defraudado que supera los 54 mil millones de pesos. Como parte del Plan Maestro 2026, el SAT busca reducir drásticamente los tiempos de revisión para detectar y bloquear a las factureras, pasando de procesos que podían durar más de un año a plazos de menores de un mes. Además, se reforzará la vía penal, luego de que la emisión de facturas falsas fue incorporada al catálogo que ameritan prisión preventiva. Estos delitos, no sales, que te dijera yo. No factures. Digo, sí, pero no hagas facturas falsas. La autoridad reconoce que estas redes operan de forma sistemática, creando nuevas razones sociales para evadir mañosamente cualquier sanción. Por ello, las reformas al Código Fiscal permitirán negar al registro a empresas vinculadas con quienes hayan participado previamente en esquemas de facturación fraudulenta. Con estos frentes abiertos, crédito, comercio exterior y fiscalización, el gobierno busca apuntalar la estabilidad económica, fortalecer la inversión productiva y cerrar los espacios a la evasión que por años ha mermado a las arcas públicas. ¿Cómo ves, Coque? Ahora sí, mira, nadie por encima de la ley. Se puso dura la Claudia Sheinbaum, ¿eh? Muy bien. Y hablando de la reina de Roma, la presidenta Claudia Sheinbaum es la elegida, solecitos. Solo ella puede mediar y conciliar entre dos líderes internacionales que en las últimas semanas se han estado mandando indirectas, bien directas, sobre una posible ruptura en su relación. Pero por el bien de todos, además de primero los pobres, México, Estados Unidos y Canadá deben permanecer unidos y completar con la revisión y renovación del famosísimo TEMEC. En este bonito noticiero le hemos dado los detalles del pleito entre el señor Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien pasaron de una relación cordial, a darse la mano y bien buena onda, a las descalificaciones y las amenazas de aranceles por parte del señor de la Casa Blanca. La situación se puso color de hormiga hace unos días cuando el primer ministro Carney, pronunció un discurso histórico en el Foro Mundial de Davos, desde donde advirtió el rompimiento del orden político y económico de los últimos años y pidió a las potencias medias protegerse de los embates de países como Estados Unidos por su decisión de olvidarse de los acuerdos y el respeto mutuo. Abro comillas. No se puede vivir en la mentira del beneficio mutuo a través de la integración cuando la integración se convierte en la fuente de tu subordinación. Mira, sí lo dijo, y con mucha razón.
Esto, obvio, calentó a Donald Trump, quien, como era de esperarse, a los pocos días amenazó con imponer aranceles del 100% a Canadá ante un posible acuerdo comercial con China. El presidente de los Estados Unidos advirtió que China planeaba convertir a sus vecinos en un puerto de descarga y que se dejaba de llamar Donald antes de permitir semejante barbaridad. Todo esto llevó a Carney a recular a las pocas horas, porque sí, está bien que haya que darle el avión a Trump y todo, pero tampoco se vale poner en riesgo el TEMEC solo para ver quién es más valiente. Ya sabes, peleas de hombres. En medio de este caos, la presidenta Sheinbaum sostuvo ayer una importantísima llamada con el señor Trump, donde se reiteró la cooperación en temas comerciales y otros temas de la agenda bilateral. La presidenta incluso confirmó que su homólogo había sacado el tema de sus problemas con Canadá, pero la presidenta dijo: yo no quiero entrar en un pleito de cantina, y se limitó a confirmar la comunicación. Vamos a ver lo que dijo. Sí lo mencionó en la conversación. Nosotros planteamos pues que seguimos manteniendo el acuerdo con los 3 países, y sí mencionó pues lo mismo que ha mencionado públicamente, lo mencionó en la llamada de teléfono. En cuanto al quiebre total en el acuerdo, Sheinbaum pidió esperar, pues aunque México tiene la capacidad de negociar pues tratos comerciales por separado, la unión e integración de Norteamérica es fundamental. De verdad, solecitos, que es muy importante mantener el TEMEC, no solo por temas políticos, sino porque los propios empresarios de los 3 países han expresado a sus respectivos mandatarios la necesidad del acuerdo por los beneficios para las diversas cadenas de producción. Echar abajo el TEMEC por egos o caprichos sería ponerle el pie a millones de familias sin importar pasaportes. Pero si no me creen a mí, con que solo la templanza y la mediación de nuestra presidenta puede salvar el tratado, vean nada más lo que dijo Donald Trump tras la llamada con Sheinbaum. En un mensaje en su red social Truth Social, Trump destacó la conversación y celebró las posturas en cuanto al combate al narco, la seguridad fronteriza y el comercio. Además, reiteró la posibilidad de visitas oficiales. Pero lo más importante es que este señor derroca gobiernos y fan de los aranceles aplaudió a nuestra presidenta porque reconoce su liderazgo, y aunque dice lo que sea, X o Y, no importa, para las cámaras de su país, bueno, tú sabes, tú y yo sabemos, a Trump le encanta la cámara. Le encanta decir barbaridad. Y se ve que eso es contagioso, porque también su vocera le encanta callar periodistas y decirle gorda y cosas así. Fui muy feo. A él le gusta mucho eso, le gusta mucho figurar. Pero cuando está frente a la presidenta Claudia Sheinbaum, la trata primero como una poderosa aliada y mira, dice que es... Ahorita te voy a decir, lo voy a citar textual para que tú conozcas qué es lo que dice Trump. México tiene una maravillosa y muy inteligente líder. Deberían de estar muy orgullosos de ella. Sí estamos. ¿Cómo te quedó el ojo? Tal vez el cine de superhéroes ya entró en decadencia. Pero aquí tenemos lo más cercano a una mujer maravilla y solo ella puede salvar el TEMEC. Y ya. Me encantó. Bueno, ¿saben qué, solecitos? Hasta aquí la información de hoy. Pero yo los dejo con la entrevista a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo. Mire, le digo, nos contó todo. Nos contó sobre su infancia, sobre su lucha, sobre todo lo que tiene que ver con su vida pública, y también nos habló de sus nietos y el motor que tiene en su vida. Así que los dejo con esto. Nos vemos el lunes con el corazón por delante. ¡Adiós! Hoy el estudio está de manteles largos porque tenemos una gran invitada con una vida marcada por las luchas sociales y arropada por la izquierda desde la cuna. Ella es Laura Itzel Castillo Juárez, hija nada más y nada menos que del ingeniero Eberto Castillo, miembro importantísimo del Partido Social Mexicano y quien fuera candidato presidencial en 1988.
Nuestra invitada tiene una participación fundamental en las luchas sociales, participando en ellas incluso antes de que su padre fuera candidato a la presidencia de la República. Así como lo oyen, fue parte del Partido Mexicano de los Trabajadores, que tiempo después se unió al Partido Socialista Unificado de México para integrar el Partido Socialista Mexicano. Ella es arquitecta de formación y, al igual que su padre, ha logrado combinar conocimiento, obra y convicción política, con un trabajo destacado en la sustentabilidad y la soberanía energética. Por si fuera poco, participó en la construcción del Centro México Siglo XXI. Dentro de su trayectoria política destaca el haber sido secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, diputada federal en 2 ocasiones y ahora presidenta del Senado, donde no le ha temblado la voz para fijar posturas firmes sobre temas como la reciente intervención militar de Estados Unidos a Venezuela y la defensa de la soberanía. Bienvenida, Laura Etzel, ¿cómo estás? Muchas gracias, Liz, por la invitación para participar en este programa. Me da muchísimo gusto. Nosotros nos sentimos muy contentos de tenerte aquí. Voy a preguntarte sobre tu infancia. Tuviste una infancia muy activa. Hay quienes que te describen como alguien que luchaba incansablemente por la materialización de sus sueños. ¿Cómo fueron esos años de militancia de izquierda en tu infancia? Bueno, pues en el caso de la infancia, te puedo decir más bien de la adolescencia, pues participé en los inicios en la construcción de lo que fue el Partido Mexicano de los Trabajadores. Y para esto se constituyó una comisión cuando mi papá salió de la cárcel en 1971, junto con Demetrio Vallejo, impulsaron la organización de un partido político, pero consideraban que primero había que hacer un trabajo de auscultación por toda la República. Entonces ahí también estuve acompañando a mis papás y participé en todo este proceso. Era yo pues adolescente, todavía no me podía afiliar, pero participaba de alguna manera como aspirante, así le llamábamos, ¿no? Y me acuerdo que cuando estábamos, era yo bastante chica y que estábamos saliendo en los mismos recorridos que se hacían, empezamos a participar y a trabajar para que hubiera esta afiliación a esta organización. Y entonces pues yo me puse a ayudar y se formó una fila de niños conmigo y llegó Demetrio Vallejo y me regañó y me dijo, a los niños no, pues obviamente no, pero se acercaban a mí porque estaba yo, pues más o menos me veían como de su vuelo, digamos, ¿no? Entonces, sí, pues siempre me ha interesado la política, siempre he estado muy de cerca en todo eso, y bueno, pues se vivieron procesos importantes en este país de transformación y también desafortunadamente pues de represión, ¿no? Con el movimiento estudiantil del 68. ¿Tú cómo lo viviste? Mira, justo esto te iba a preguntar. Tú has vivido la mayor parte de tu vida siendo la oposición en el país, luchando por las causas justas, por un proyecto de nación sólido. ¿Cómo lo viviste tú desde la oposición? ¿Y cómo haces esa comparación con ahora ser el partido en el gobierno y desde tu trabajo legislativo que ha sido muy amplio? ¿Cómo ves la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues desde luego sí, a mí me tocó vivir la represión porque mi papá participó en el movimiento estudiantil del 68 y estuvo en prisión 2 años y además huyendo 9 meses. Entonces, durante ese tiempo, pues tuvimos incluso que escondernos, estar en la clandestinidad, cambiarnos el apellido, en fin, una serie de circunstancias muy complicadas donde mi mamá pues era la cabeza en todo eso y con 4 chamacos ahí, latosos, entonces pues fue complicado y 2 perritos, quiero decir. O sea, jalaban con todo. Sí, bueno, pues los perros se tuvieron que quedar en la casa mientras nosotros estábamos fuera y entonces había personas que nos ayudaban en el quehacer doméstico, se escaparon los perros, fue toda una tragedia para nosotros, aunado a lo demás por el sentimiento y la relación que establece
pues con estos seres sintientes que cada vez hay un reconocimiento mayor a ellos y pues realmente el apego que uno tiene como niño con estos hermosos seres vivos que te acompañan en todo. Pero bueno, a pesar de todas estas circunstancias, me parece importante decir que siempre me interesó estar participando políticamente y por esa razón, bueno, pues siempre acompañé ese proceso en la construcción de ese partido que se planteaba que tenía que ser un partido de masas, de auténtica oposición, pero con fuertes raíces nacionalistas. Y en este caso yo lo que quiero decir es que mientras la izquierda hablaba, que una de las características de la izquierda es que durante mucho tiempo pues hemos sido bastante sectarios y entonces había que los leninistas, que los trotskistas, que los maoístas y la alternativa que se planteaba desde el PMT era una alternativa nacionalista con nuestros héroes, con Villa, con Zapata, con Lázaro Cárdenas, con Benito Juárez, con Morelos, es decir, pues ahora lo que nosotros hablamos de esta cuarta transformación, sí, claro, y todo lo que ha sido esta lucha por la independencia de nuestro país, con Miguel Hidalgo, con todos estos héroes que nos dieron patria, como se dice en el grito de independencia que se da, que también es una fiesta maravillosa que celebramos los mexicanos y las mexicanas en este país. Y bueno, pues eso es lo que yo considero que es importante para mi arraigo de este carril del lado de la izquierda. Entonces, bueno, que realmente esto ha fortalecido mucho lo que han sido mis ideales y en este sentido pues siempre he acompañado esta serie de propuestas y finalmente se cristalizan con eso mismo, cuando se va dando toda la unificación de la izquierda, como ahorita bien hablaban, mi papá fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Mexicano Socialista y este Partido Mexicano de los Trabajadores fue un afluente para la conformación de ese Partido Mexicano Socialista porque siempre finalmente luchamos porque hubiera ese trabajo de unidad para entrelazarnos y realmente aspirar al poder político desde una vía pacífica dentro de estos procesos electorales. Y mientras también en la izquierda se planteaba la lucha armada, nosotros, mi padre y pues todo el grupo que acompañaba estos proyectos hablaba que tenía que ser por la vía pacífica y electoral, mientras había organizaciones sociales que no necesariamente planteaban también la lucha armada, pero sí un trabajo de carácter social. El planteamiento era que el partido también acogiera todas estas luchas de los obreros, de los campesinos, de los estudiantes, de los electricistas, de los movimientos médicos y que todo esto confluyera. Y eso es lo que finalmente conformó Morena, que Morena es un partido movimiento, es decir, estas visiones que finalmente se cristalizaron y por eso siempre he dicho, pues lo importante es estar trabajando hacia esa ruta y eso es lo que se ha venido haciendo y por eso yo lo que digo es que ahora pues hemos tenido toda esta posibilidad que bien es importante que haya gente de diferentes pensamientos pero que estemos trabajando por esta transformación del país, por el humanismo mexicano y desde luego por que haya una política a favor de los derechos humanos, una política a favor de la soberanía nacional, de la independencia económica y de la cuarta transformación. Sí, fíjate qué importante porque tú hablas sobre militar en la izquierda, en pensamientos de izquierda, humanistas, como referentes históricos a los grandes que nos dieron patria. Y justo eso son los principios de la Cuarta Transformación y que en consecuencia se está llevando digamos, este plan de nación, ¿no? Que sí tenemos en este momento en el segundo piso ahora con la doctora Claudia Sheinbaum, pero con el presidente que ahí se materializó la lucha por la democracia electoral y que llevó a la presidencia a López Obrador. Pero era
de resistencia, pero con ideas, ¿no? Así es. ¿Tú cómo evalúas en este momento a la oposición? O sea, la oposición, claro, tiene una visión crítica de lo que es el partido en el gobierno, pero siento yo en este momento que está desdibujado su plan hacia futuro, no solo electoral, sino de perfiles y los perfiles que dicen sobre lo que se está haciendo en este momento. ¿Tú qué opinas de la oposición? Bueno, pues yo creo que ahora desde mi papel como presidenta del Senado de la República, pues tengo que estar trabajando para que realmente todos puedan tener acceso a la palabra, porque como decimos, es un parlamento que viene de hablar y tienen que hablar. Entonces yo he tratado de ser muy respetuosa en este aspecto, porque considero que todos deben de tener voz para decir su verdad. Desafortunadamente, luego no se habla con la verdad, y yo creo que ahí es donde debemos de dar el debate y que se debe de elevar el nivel político para la discusión. Yo lo que señalaría es que desde la misma izquierda siempre se tuvo un proyecto de nación, claro. O sea, tenías aspiraciones, tenías sueños para dónde llegar, hacia dónde avanzar, y me parece que a veces, o en lo general, desde la misma oposición no se tiene una visión clara de cuál es su proyecto, sino una visión de regresión, pero que más es a favor de los privilegios y no de las causas sociales. Entonces, bueno, pues yo nunca he comulgado con la derecha en nuestro país y considero que tenemos posiciones muy antagónicas, pero que desde luego en el papel que ahora represento, pues finalmente tenemos que debatir, y yo siempre a lo que he llamado es a que haya orden y que la política debe de ser un vehículo civilizatorio, entonces pues que seamos más civilizados para el mismo debate y que efectivamente planteemos propuestas, pero a veces pues se manejan muchas cosas que no son verídicas, y esto también afecta desde luego para la misma relación y el debate, pero pues la invitación es para que construyan algo y no para mirar hacia otras naciones y no hacia la nuestra, ¿no? Tú te has desempeñado en varios cargos, digamos. Uno de los más, digamos, emblemáticos es cuando fuiste parte del gobierno legítimo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Después del fraude electoral, ¿cómo se vivía las entrañas del movimiento? Porque era un movimiento que, o sea, llegó a la presidencia, pero se la robaron. ¿Tú cómo viviste y qué papel ocupaste en el gobierno legítimo? Bueno, pues sí, yo participé en esa importantísima campaña en el 2006, donde se llevó a cabo el fraude electoral, y bueno, ahí el papel que tuvo también el Instituto Electoral, ¿no?, que estaba al frente Ugalde, que ahora está hablando de democracia, cuando que con qué cara puede estar planteando las cosas. Y yo fui, por ejemplo, representante también en el estado de Veracruz, porque pues mi papá es veracruzano, yo tengo también sangre huasteca, porque es de un lugar que se llama Izhuatlán de Madero, Veracruz, que está en la zona de Chicontepec, que Chicontepec es muy conocido porque ahí está el Paleocanal y lo que tiene que ver con la explotación del petróleo, un recurso fundamental para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, pues en ese caso fue que yo participé directamente en esta campaña. Yo era secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, pero como fue candidato, dejé ese cargo al final, unos meses antes, y me fui a la campaña en Veracruz. Y obviamente en Veracruz ganamos, y ganamos en Veracruz. Ahí sí se reconoció el triunfo, pero toda la logística que hicieron con los algoritmos y demás, el fraude en la noche
teníamos unas cifras, desde luego, y al día siguiente había otras cifras, y realmente fue una gran responsabilidad que asumió Andrés Manuel López Obrador para que no se desbordara el mismo movimiento por una vía violenta. Sí. Y entonces, pues ese es un reconocimiento grandioso porque se hizo el plantón en Paseo de la Reforma, y bueno, pues esa fue la manera de canalizar también ese descontento y de protestar. Y finalmente se constituyó el gobierno legítimo, y dentro de ese gobierno legítimo, porque el presidente legítimo era Andrés Manuel López Obrador y desde luego no Felipe Calderón, que fue un espurio usurpador del poder, que también ahora habla mucho de democracia y de violencia, y con qué cara si tenía ahí al narcosecretario Genaro García Luna. Así es. Ajá, pues ya todo el numerito ahí lo tenemos, ya se les ha caído todo este mismo discurso, pero pues fue verdaderamente un sexenio terrible, con mucha violencia, y donde se desató esta supuesta guerra contra el narcotráfico, teniendo un narcotraficante al frente, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que este fue un acto de resistencia, y de resistencia pacífica, porque también un señalamiento importante es que nunca se ha apostado a la violencia, y que en ese momento incluso no se rompió ni un solo cristal, y estuvimos ahí en el plantón como una muestra realmente de protesta en contra de la usurpación en este proceso electoral, la usurpación del poder. Y ahí fui secretaria de Desarrollo y Vivienda también. Ahí más bien era de asentamientos humanos y vivienda. Cuando fui en el gobierno de la Ciudad de México era desarrollo urbano y vivienda, y aquí asentamientos humanos y vivienda. Hicimos un trabajo importante en defensa de los acreditados del Infonavit y del Fobiste, porque habían vendido su cartera a empresas transnacionales, y se hizo toda una ola de desalojos, cuando que si tú recuerdas la campaña de que Andrés Manuel era un peligro para México y que les iban a quitar a la gente sus viviendas, y quien le quitó a la gente sus viviendas, pues ni más ni menos, fue Felipe el Espurio, ¿no? Que estuvieron haciendo desalojos de manera masiva en contra de trabajadores que habían perdido su trabajo, porque tenemos que tomar en cuenta que el crédito Infonavit es un crédito al trabajo, y cuando te quedas sin trabajo, pues cómo se va a estar pagando el crédito. Y entonces y que ahora está lo de los créditos, bueno, saldar las deudas impagables que tenía. Así eso, como una, o sea, es justicia social básicamente lo que está haciendo la presidenta, diciendo no, o sea, ni en una vida pueden pagar eso, porque justo era, o sea, era un impagables. Deseo, sí, era un deseo por lo privado y porque a la gente le costaran más las cosas, pero hacia arriba era una robadera infinita, ¿no? Sí, y ahora pues lo que ha estado haciendo el Infonavit pues es un trabajo fundamental completamente diferente, porque ha rescatado su sentido social para que se favorezca a las personas, para que tengan este derecho fundamental, porque a diferencia del neoliberalismo, pues en lugar de mercancías nosotros consideramos que son derechos. Claro, mira, a mí me gusta mucho tu historia, tú lo sabes. Tú has sido una luchadora social por la soberanía energética en el país, en todos los sentidos. Creo que una de las voces más contundentes cuando se hicieron las mal llamadas reformas estructurales de Peña Nieto fue tu lucha por el petróleo y la reforma energética que impulsó Peña Nieto. Cuéntanos cómo lo viviste y qué te impulsó a ser la cabeza de un movimiento tan importante como el de la soberanía energética. Ajá, bueno, pues yo siempre me he identificado con ello. Ajá, digo que además de sangre huasteca, que por mis venas corre petróleo. Bueno, pues
fíjate que desde el PMT, que puedo decir que son como mis raíces, un partido que existió hace ya 50 años, ¿no? Y que se fusionó para la construcción de un proyecto que fuera realmente una alternativa. Entonces, pues desde ahí viene toda esta lucha en contra de la política que se impulsó con José López Portillo. Entonces, con José López Portillo, que fue la explotación así supermasiva, impresionante de petróleo, porque íbamos a aprender, decía él, a administrar la riqueza, ¿no? Y luego acabó defendiendo el peso supuestamente frívolo, como un perro, como dijo, ¿no? Y pues que no, de ninguna manera fue esta alternativa realmente la que se consideró fundamental para el mismo desarrollo del país, sino que realmente lo que se requería y de lo que se planteaba en ese momento era que el petróleo debería de servir para generar riqueza en el país y que no necesariamente donde se está produciendo, sino es donde se consume y donde hay todo este desarrollo y la incorporación de la mano de obra. Entonces, de entonces se planteaba que debería de emplearse más bien para la petroquímica, porque todo lo que usamos, como nos vestimos, pues finalmente los teléfonos, los chips, todo tiene que ver con la petroquímica. Y esto era importante para generar realmente la riqueza. Entonces, pues ahora sí, te estamos hablando desde hace muchos años que siempre me ha interesado esto y que siempre he participado cuando he sido también legisladora, pues siempre he estado en estas comisiones que tienen que ver con energía, bien como secretaria o finalmente como presidenta. Y pues es una beta que me ha parecido a mí fundamental y que es, pues ahora sí que intrínseca a la defensa de la patria. Eso está muy bien. Mire, ¿por qué? O sea, dentro de esto de la soberanía energética, el petróleo, tu defensa sobre el petróleo, también están los recursos naturales. Tú también has sido una voz que ha dicho que hay que tener cuidado con el cambio climático. Claro. Ajá. Pero, ¿qué es lo importante que tú le dirías a los ciudadanos? ¿Por qué es importante hablar de cambio climático y por qué nos tenemos que ocupar en eso? Bueno, sí, también ese es otro aspecto con el que yo he trabajado con los grupos ambientalistas, que desde hace muchos años, y me parece que esto está relacionado con la misma transición energética que ha impulsado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que además ella es una especialista, es doctora en ello, y por tanto es una persona que se ha dedicado específicamente a este tema, que tiene un gran conocimiento y que desde luego está preocupada por el medio ambiente y que el cambio climático pues ya nos llegó y desgraciadamente de lo que tiene que ver con los huracanes o diferentes fenómenos pues nos ha afectado de manera rotunda y desafortunadamente no hemos generado la conciencia que se debería de tener al respecto, si no es porque se van incrementando los problemas ambientales que requieren de mayores recursos para reparar lo que a veces lleva decenas o cientos de años para volverse a regenerar. Entonces, tenemos que ser más conscientes de ello. En este país existen diversos recursos. Nuestro país es muy rico en asoleamiento, ¿no? Es el quinto lugar a nivel mundial y demás. Y entonces, bueno, pues es uno de los países que tiene muchos elementos que se pueden ir trabajando y que desde la política que impulsa nuestra presidenta, yo creo que se han venido haciendo realmente cosas que tienen que ver con estos pasos. Desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues se trabajó en el caso de Sonora para esta planta fotovoltaica
que luego se decía que no se hacía nada para propuestas de carácter alternativo, y va a ser una de las más importantes a nivel de Latinoamérica, la primera en Latinoamérica y la quinta a nivel mundial, por su capacidad para la generación de electricidad. Entonces, bueno, pues todos estos temas son apasionantes, el tema que tiene que ver con nuestros recursos acuíferos y la defensa que se tiene que seguir dando de este elemento fundamental que presenta una problemática también de crisis. ¿Por qué razón? Pues porque hay este cambio climático y cada vez existe un mayor problema para estar tratando estos temas. Sí, de repararlo, ¿no? Así es. Después de tantos años que la industria, pues, se sirvió con la cuchara grande de los recursos naturales, no solamente en México, en el mundo. A nivel mundial, y el problema, pues, también de las sequías son a nivel mundial, que se está teniendo esto que se llama el estrés hídrico, y que, pues, por eso yo digo que a medida que las cuestiones se van volviendo más difíciles es que vamos adquiriendo conciencia, pero ya para reparar lo que viene atrás es mucho más complicado. Pero yo creo que nunca es tarde para empezar y para generar la conciencia y para trabajar todos juntos por un mejor planeta. Claro. Te voy a preguntar sobre tu trabajo en el Senado. Ajá. Eres presidenta del Senado por el partido mayoritario. Y antes también habías sido legisladora. En el tiempo de mujeres, ¿cómo lo ves antes y cómo lo ves ahora? O sea, tu tiempo como legisladora antes de la Cuarta Transformación y ahora siendo parte de la vida pública, de la transformación de la vida pública, ¿qué se siente? O sea, y además tener el puesto, digamos, tal responsabilidad de ser la presidenta del Senado de la República. Bueno, pues me parece pues realmente que es un cargo de una gran responsabilidad, por lo cual me siento muy honrada de estar ahí, pero desde luego también pues con una amplia responsabilidad y compromiso, ¿verdad? Y yo creo que el hecho de que seamos cada vez más mujeres las que participamos, pues tiene que ver con una lucha de hace muchos años y que a nivel mundial se ha dado, y que nuestro país pues llegó con un retraso para lo que es realmente la participación política de las mujeres para el voto, ¿no? Mientras países empezaron a principios del siglo pasado, incluso antepasado a finales, pues México hasta los años 50. Sin embargo, acabamos de celebrar que se cumplieron 110 años del primer Congreso Feminista que se llevó a cabo en 1916 en Yucatán, y es el segundo de América Latina. Entonces, bueno, pues eso también nos tiene que servir como timbre de orgullo y honrar a esas mujeres que fueron precursoras de todo esto y que en el momento que hablaron, pues las tacharon de subversivas, brujas. De brujas y demás, ¿no? ¿Por qué razón? Porque incluso se atrevieron a hablar de control natal, se atrevieron a hablar de, pues, de la educación, de lo que era la salud, en fin, de temas de participación también política, cuando que no existía este espacio para que pudiera ser. Sin embargo, a pesar de eso, sí pudieron estar en procesos electorales y pudieron ser, pues, incluso regidoras, es más, hasta diputadas, pero lo que nosotros decimos es que estas mujeres que dieron su vida para estos cambios, pues finalmente tenemos que decir que somos herederas de ellas y de sus luchas, porque en la Cuarta Transformación somos muchas mujeres las que participamos y estamos al frente de cuestiones fundamentales. Pues el hecho de que la presidenta de la República sea presidenta, ¿no? Pues esto representa algo muy, muy
importante. ¿Por qué razón? Porque la gente decía que aquí en México, que un país machista, no iban a votar por una mujer, y obtuvo los votos que nunca antes se habían obtenido, ¿no? Entonces, que ningún hombre ha obtenido, hay que decirlo con todas sus letras, sí. Así es. Entonces, bueno, y yo también me siento partícipe de todo este proceso, porque te quiero decir que en los años 90, cuando estábamos en el Partido de la Revolución Democrática, que también fue cuando era bueno el Partido de la Revolución, ya ahorita ni existe. Exacto. Porque además lo fundó tu papá. Sí, tu papá pues es el fundador del PRD. También. Que era un partido democrático, era un partido que, o sea, cimentó, digamos, la izquierda que ahora conocemos y que en el camino se fue perdiendo ahí con sus, pues sí, ambiciones personales, hay que decirlo abiertamente, y que eso derivó en que se extinguió. Básicamente, cuando alguien no es consistente con sus ideas y con lo que hace, pues eso tiende a mermar, ¿no? Y bueno, se creó el Movimiento de Regeneración Nacional posteriormente, y ahora Morena como lo conocemos. Pero sí. Y lo que decía sobre las mujeres, sí, llegamos tarde, pero ya llegamos, pero ya llegamos. No nos vamos a ir. Ajá, ya llegamos y aquí estamos. Sí, pero lo que te iba a comentar es que desde entonces, en los 90, planteamos que por lo menos el 20% de las listas para ser consejero nacional debería de estar integrada por mujeres. Y entonces nos atrevimos a plantear esto y se logró, pero fue una lucha que ya te imaginarás, porque los mismos compañeros y compañeras decían que no, que para estar ahí tenías que demostrar que podías estar ahí, cuando que vivimos en un sistema patriarcal milenario que no te da esas oportunidades, sino tiene que demostrarse y trabajarse, y por eso hablábamos de cuotas, hablamos ahora de paridad, ¿no? Pero por eso yo digo que esta lucha pues ha dado frutos, porque en un principio pues las mismas mujeres del mismo partido presentaban resistencias, pero hasta que nos unimos todas se transformó y ya quedó en la ley, ¿no? Y constitucionalmente la igualdad sustantiva. Pues mira, fíjate, te voy a preguntar, que ahorita hay un tema de coyuntura, que es la reforma electoral. Todo el mundo está hablando de la reforma electoral, que si los plurinominales eternos, que si vamos a bajarle el presupuesto a los partidos, ¿qué se va a hacer con eso? O sea, en palabras, digamos, sencillas, ¿tú qué le dirías a la ciudadanía que representa la reforma electoral? Ajá, bueno, pues la reforma electoral se estuvo planteando desde la campaña y previo a la campaña, y siempre ha habido esa aspiración para que haya una reforma, porque se recoge el sentir de la población, porque es importante tener en cuenta que hay muchos gastos, que el Poder Legislativo realmente nunca ha sido como bien visto, desafortunadamente, y por eso es que tenemos que hacer un papel importante y trabajar por ello. Y tenemos que decir que los legisladores y las legisladoras tenemos el deber pues de prestigiar a este órgano. Entonces, hay muchos gastos, hay una serie de cuestiones que se ha venido recogiendo por parte de las mismas autoridades, pues el sentir de la gente. Y el planteamiento, ¿cuál ha sido? Que se reduzcan los mismos plurinominales, o más bien el Congreso en general, ¿no? Y que los diputados y los senadores, diputadas y senadoras, pues hagamos un trabajo territorial, que estemos con la gente y que no nada más estemos, como dicen, menos escritorio y más territorio, ¿no? Entonces, esto es lo que se tiene que demostrar, que haya menos gastos, que haya una política de austeridad, y eso es lo que ha pedido la gente. Entonces, la idea de esta reforma parte de estos aspectos, pero también yo lo que sí quiero decir es que si no hay consensos, pues no puede haber reforma,
y pero se para haber requieran los consensos votos. tiene que haber diálogo, y el diálogo que ofrece la oposición es de descalificación absoluta y de confrontación. O sea, todo el tiempo están diciendo que se va a acabar la democracia, que están minando la democracia, y vamos viendo en el camino que la democracia en México se va consolidando como una de las más fuertes en el mundo, y que lo que dicen no es verdad, pero apuestan a que a la gente les crea repitiendo discursos una y otra y otra y otra vez. Y lo que se busca con la reforma, lo ha dicho muchas veces la presidenta, es sí, la austeridad, sí, pero además que se fortalezca la democracia y que todos tengan un espacio para poder participar, ¿no? Y que no sean las cuotas y los cuates. Los ¿no? mismos de siempre. Los mismos de siempre. Decía el licenciado Andrés Manuel López Obrador, le dan la plurinominal al que le carga la maleta durante 3 o 6 años al diputado o senador para no perder ese espacio, ¿no? Y no perder los privilegios que les da votar lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que puede ser, bueno, y te decía, o sea, no tiene que haber un consenso, pero ¿cómo le vamos a hacer si no se abre el diálogo? Si no está dispuesta la oposición y quiere llegar con descalificaciones, ¿cómo le vas a hacer? Bueno, sí, o sea, se habla de autoritarismo cuando que realmente se ha trabajado desde luego por la democracia y por la defensa de los derechos del pueblo, y que una de las maneras en que se pueden manifestar es a través del voto, claro. Y que por tanto sí tiene que seguir siendo un órgano autónomo, independiente, y no como era antes, que quien manejaba directamente los procesos electorales era la Secretaría de Gobernación, ¿no? Entonces, bueno, siempre se luchó por esta independencia de estos órganos, pero además lo que dicen del autoritarismo, pues nada más hay que voltear a ver lo que sucedía en lo que se llama la guerra sucia, lo que se ha denominado la guerra sucia, y toda esta violación a los derechos humanos por parte del Estado, y la diferencia que existe en la actualidad. Entonces, una de las cuestiones es que nosotros hemos estado luchando por la democracia y que vamos a defender la democracia siempre. Y desde luego que tiene que haber una representación de las diferentes opciones que tiene la población, y pues los partidos, por eso son partidos, porque son una parte de la sociedad, pero realmente tienen que representar a esa sociedad, y lo que hemos visto también es el desprestigio de algunos partidos políticos por lo que realmente vemos que están representando y cuáles son sus intereses, que no son propiamente los intereses del pueblo de México. Así es una minoría, rapaz, ¿no? Bueno, tengo 2 preguntas más para ti. La primera es, ¿tú crees que tu sueño desde que eras pequeña luchando por una sociedad más justa, más equitativa, digamos, en donde haya participación de las mujeres, esa utopía que se creía, se hizo realidad para ti? Ajá, bueno, pues yo aquí sí diría, como dice Eduardo Galeano, ¿no? Que cada vez que te acercas das un paso más y pues se aleja esta utopía, ¿no? Que es la lucha que tenemos que dar por nuestros ideales, y que la construcción de todas estas ideas y de todos estos proyectos pues se acercan desde luego cada vez más a, como dice una canción, no es perfecto, pero es lo que simplemente soñé. Y la última es, yo sé que tú eres una persona muy familiar. Ajá. Y que amas a tu familia muchísimo. Sé el arraigo que tenías con tus padres y cuánto los amaste, ¿no? Y seguramente que todavía lo haces. ¿Cuál es tu emoción predominante cuando abrazas a tu nieto? Bueno, pues es el amor, es el cariño. Realmente tengo 2 hijos, una hija y un hijo, y 2 nietos, varones. Y bueno, pues es lo más hermoso, son esas semillas que tienen que fructificar, y que desde luego yo lo que quiero es lo mejor para mis hijos, para mis nietos, para mi familia, pero lo mejor para la sociedad.
Muchas gracias por haber venido, Laura. Es un honor tenerte aquí. Gracias por haberte dado el espacio y bienvenida siempre aquí. Ajá, muchísimas gracias. Te agradezco realmente la invitación y considero que es muy importante que podamos comunicar lo que nosotros pensamos, lo que nosotras pensamos, y pues tu papel es fundamental con la experiencia que tienes, la trayectoria y lo que representas. Muy agradecida. Muchas gracias, Laura. Pues esto fue todo por el día de hoy. Suscríbanse a este canal, comenten y no olviden dejar su like. Nos vemos en otra entrevista muy pronto. Adiós.